Vamos entonces a la primera presentación que va a estar a cargo del doctor Fernando Andrade. Creo que todos conocemos muy bien a Fernando, pero vale la pena presentarlo nuevamente, ¿no es cierto? Fernando es actualmente investigador del INTA, es investigador principal de CONICET, profesor titular de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él me dice acá, publiqué más de 100 trabajos científicos en revistas con referato de prestigio internacional y 6 libros. De hecho, hay el último libro que publicó Fernando que está disponible en el stand de INTA y también en el stand de IMNI para que ustedes lo puedan ver. Dirigió alrededor de 50 alumnos de posgrado y nos dirige a nosotros, al resto de la comunidad científica, que lo seguimos, que debemos ser unos 1000 más, Fer, ¿no? Ha recibido premios y reconocimientos como el Premio CONEX 2003, el Premio Pires 2011, es miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria desde el 2012 y ha sido jurado de los Premios CONEX 2013. Lo que le pedimos a Fernando es que a partir de su último libro, que es el que les comentaba recién, que se llama Los desafíos de la agricultura, como el título de su presentación, nos dé un pantallazo, su visión, mucha de la cual, o casi toda, compartimos, acerca de cómo estamos en la agricultura y cuáles son los desafíos que se nos presentan por delante. Y como les decía anteriormente, Fernando la integró muy bien con lo que vamos a ver a lo largo de estos 2 días de trabajo en el simposio. Así que Fer, te invito a que pases y comiences la presentación. Y acá tengo el cursor. Acá, me muevo con el cursor. Buenos días a todos. Quiero agradecer a Fernando y a Fernanda y a todos los que han organizado esta reunión por haberme tenido en cuenta para esta presentación sobre los desafíos de la agricultura. En esta presentación vamos a marcar que a lo largo de la humanidad hubo un acople entre los aumentos de producción para satisfacer las demandas de alimentos y de productos agrícolas de la humanidad e impacto ambiental. Esto venía acoplado. Y el gran desafío que presentamos a nivel global es seguir satisfaciendo las demandas crecientes y paralelamente reducir ese importante impacto ambiental de las actividades humanas y de la agricultura en particular. Entonces es aquí el listado de lo que vamos a presentar. Producción e impacto ambiental pasado y futuro, muy sintéticamente. Una síntesis de cuál es el impacto ambiental de la agricultura, cómo satisfacer futuras demandas crecientes cuidando el ambiente, los desafíos que enfrentamos, una síntesis, y cómo nuestra capacidad inherente de innovación y colaboración cumplen un rol fundamental en enfrentar estos desafíos. Pasando al primer punto, tenemos en este gráfico, no aparece el cursor, bueno, tenemos en este gráfico, en el eje de la izquierda, la producción de cereales a lo largo de la historia de la humanidad, desde los orígenes de la agricultura hace 10.000 años hasta la actualidad. En estas barras grises vemos cómo fue aumentando la producción de alimentos. En el eje de la derecha tenemos el impacto ambiental de la agricultura, que está indicado como la cantidad de planetas Tierra que se requieren para producir lo que consumimos y disponer de los desechos que producimos. Como vemos, según este indicador, hemos sobrepasado el valor de 1, o sea, estamos utilizando la Tierra en una dimensión mayor a su capacidad bioproductiva.
De acá al 2050 o del 2010 al 2050, la producción de alimentos tiene que aumentar un 60% según el método de cálculo que se emplee, pero hay mucho consenso en la literatura de que tiene que estar entre un 50, 60, algunos hablan de 70% el aumento en la producción de alimentos. Esto se debe al crecimiento poblacional. Acá vemos en esta figura cómo la población va creciendo, los puntos negros de arriba. Vemos que se está estabilizando. Hacia fines del siglo XXI la población mundial se va a estabilizar. El continente que menos estabilización muestra es el continente africano. Pero además del... antes podemos ver acá en este gráfico, en la parte superior, cómo el crecimiento vegetativo, digamos la tasa de fecundidad en 1950, era alrededor de 5,5 hijos por mujer, y en el gráfico de abajo se muestra que la tasa de fecundidad que se ve en el eje inferior bajó a 2,5 hijos por mujer. O sea que en este periodo un gran paso hacia la estabilización de la población se ha logrado. La población se está estabilizando, salvo en África subsahariana, donde vemos que los puntos azules están corridos hacia la derecha, en donde se mantienen tasas de fecundidad importantes. Pero ese no es, en mi opinión, el principal aspecto, si bien es un factor importante. El principal aspecto es la dieta. Aquí vemos en barras grises y en barras blancas en distintas regiones del mundo cómo se distribuye la dieta entre calorías animales en gris y calorías vegetales en blanco. Vemos que hay continentes como África y Asia donde el consumo de carne es bajo en promedio. Acá vemos a lo largo de décadas cómo en el eje inferior, cómo el poder adquisitivo fue aumentando a lo largo de las décadas. Fíjense que a medida que pasaban las décadas, los puntos se corren hacia la derecha y, como en el gráfico anterior, cada punto representa un país y el tamaño del punto indica la población del país. Fíjense el corrimiento que hay en la medida que vamos de 1980, 1950, 1980 y 2011, cómo los puntos se fueron corriendo hacia la derecha, aumentando el poder adquisitivo. Y fíjense que en muchos países importantes como China, India y otros países del sudeste asiático, hubo un importante corrimiento hacia mayores valores de ingreso per cápita. Nuevamente se ve un retraso en los países de África subsahariana. En la medida que aumenta el poder adquisitivo, aumentan las calorías vegetales y las proteínas vegetales demandadas, según lo que muestran estas curvas. En el eje X tenemos el aumento del poder adquisitivo, y las calorías o proteínas vegetales demandadas, porque en la medida que hay más ingreso, las personas quieren comer más carne, y la carne requiere mucho grano para su producción. La calidad de la dieta juega un rol importante, y esto lo vamos a decir muy rápidamente. Los incrementos de producción de acá al 2050 pueden llegar a ser de 200%, o sea, hay que triplicar la producción de alimentos si todos comiéramos como se come aquí o en el medio oeste norteamericano. Pero en otro extremo, si todo el mundo en el 2050 fuera vegetariano, lo que hoy se produce alcanza. De todas maneras suena utópico porque cuanto aumenta los poderes adquisitivos, la población quiere consumir más carne. Entonces, lo que tenemos que lograr y el gran desafío que tenemos es el aumento de la producción barras grises y paralelamente desacoplando a nivel global este aumento de la producción del impacto ambiental de las actividades humanas. Vamos a hacer un breve repaso de cuál es el efecto de la agricultura en ese impacto ambiental de las actividades humanas. Y lo vamos a ver en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, degradación de suelos, uso de agua dulce y contaminación. La agricultura a nivel global es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es a nivel global e incluye la agricultura más el cambio de uso de la tierra. En este grafiquito que ven a la izquierda, se observa a lo largo de un periodo de 1000 años la evolución de la temperatura, y este gráfico que se ve el aumento de temperatura en los últimos tiempos, que se le denomina el palo de hockey, muestra que el incremento de dióxido de carbono es probablemente responsable de ese incremento, ¿no? Y es lo que la comunidad científica hoy acepta. La concentración de dióxido de carbono aumentó de 280 a 400 ppm desde los comienzos de la era industrial hasta ahora. Y esto tiene consecuencias muy importantes en la producción de alimentos. Hay zonas que van a ser mucho más secas, por ejemplo, el crecimiento del desierto en la zona del Sahel,
y eso va a afectar a muchos cientos millones de personas, y la subida del nivel del mar va a afectar a muchas otras regiones, como por ejemplo Bangladesh y lugares de China, donde también cientos de millones de personas van a tener serios problemas para producir sus alimentos. Y eso genera, de alguna manera, una responsabilidad mayor a nuestro país, que es uno de los principales productores de alimentos del mundo, una de las regiones con más capacidad para producir alimentos. El otro tema es la deforestación. El 45% de los bosques templados ya ha sido deforestado entre la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, y el 27% de los bosques tropicales. Y en este gráfico de barras azules se ve que Argentina ocupa el 9º lugar en cantidad de hectáreas deforestadas en los últimos 25 años. Brasil ocupa el primer lugar. Y la deforestación produce problemas de pérdida de biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero, como habíamos dicho, exposición de tierras frágiles a procesos de degradación, excesos hídricos con problemas de salinización e inundación, etc. Suelos agrícolas degradados. A nivel global hay algunos trabajos, Brinjesus, que habla de 5 millones de hectáreas por año que se degradan de suelos agrícolas. Esto es un valor enorme. Y en Argentina la revisión de Casas y Albarracín pone claramente lo grave que es el problema de la erosión en Argentina. Si bien la siembra directa ha frenado los procesos de erosión grave, los suelos agrícolas están degradados en gran medida. Y esto compromete la futura producción. Y no solamente hablamos de degradación, sino hablamos de pérdida de fertilidad y estructura, desertificación, salinización, etc. Este trabajo del grupo de Balcarce, del grupo de Echeverría, Hernán Sainz Rosas, muestra cómo a lo largo de los procesos de agricultura la materia orgánica de los suelos ha disminuido. El valor de los valores prístinos de 4% han caído a valores de 2,2% en un trabajo de integración que ha hecho Hernán con datos de muchas localidades. En el mundo se extraen unos 4.000 kilómetros cúbicos de agua dulce, del agua azul que se llama. En Argentina 38 kilómetros cúbicos. Entre el 70 y 74% de esa extracción es utilizada para la agricultura. Y siendo el agua un recurso tan limitante y cada vez más limitante, es muy necesario hacer un uso eficiente del recurso hídrico. El tema de la contaminación química. Se aplican a nivel global 2,5 millones a 3 millones de toneladas por año. Predominan los herbicidas seguidos por los insecticidas. Esto da un valor aproximado de 2 kilogramos o litro de formulado por hectárea. Argentina está en valores de 9, es un valor muy superior. Si bien mucho de eso representa el glifosato, herbicida glifosato, y si bien han aumentado la proporción de agroquímicos de banda verde enormemente con respecto a las otras bandas más peligrosas, estamos usando mucho agroquímico, que afectan, por supuesto, salud humana, animal, mortandad de aves, insectos, comunidades microbianas. Y finalmente, la contaminación por nutrientes. Se aplican cerca de 200 millones de toneladas de N, pentóxido y óxido de potasio, de lo cual Argentina contribuye con menos del 1% a ese valor. En Argentina se utilizan pocos fertilizantes comparados con otras regiones productoras importantes del mundo. Y estos otros datos que salen de Rockstrom son interesantes también considerar. 9 millones de toneladas fluyen hacia los mares por año, básicamente de los centros poblados y de las zonas intensivas de producción animal. Y 121 millones de toneladas por año son extraídas del nitrógeno inactivo atmosférico y convertidas en nitrógeno activo en la biosfera. El 47% del nitrógeno aplicado termina en producto cosechable, como dice el trabajo de La Saleta, y creo que Adrián también ha hecho algunos datos para Argentina, lo que significa que esos valores son muy bajos y significa que está expuesto mucho del nutriente a pérdidas y a procesos de contaminación. Las conferencias de este simposio brindan conocimientos útiles en cuanto a estos objetivos de satisfacer futuras demandas y revertir el impacto ambiental. Posterior a mi presentación, McLaughlin va a presentar los fertilizantes para la agricultura del 2025, en donde se concentra en una mayor y mejor producción en ambientes sanos. Entonces vamos a escuchar con atención la presentación de Mike. Pasamos a cómo satisfacer las demandas cuidando a la vez el ambiente, y este es el gran desafío. El aumento de la producción se puede dar por aumento de la superficie cultivada. Actualmente en el mundo se
se cultivan 15 millones de kilómetros cuadrados y esa superficie se puede más que duplicar. Incluso en Argentina también puede más que duplicarse la superficie cultivada. Pero hay consenso en la comunidad científica internacional que esa no puede ser ni lejos una de las principales vías de aumento de la producción. ¿Por qué? Por los problemas de biodiversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero, la exposición de tierras frágiles a erosión, el tema de los excesos hídricos, etc. Lo que tenemos que hacer es aumentar los rendimientos, principalmente los rendimientos por unidad de área o por unidad de tiempo. Este es un mapita que muestra en distintas regiones los rendimientos de maíz. Las tonalidades más oscuras significan altos rendimientos, las más claritas bajos rendimientos. Si lleváramos todos los rendimientos a 7 toneladas por hectárea, aumentaría 400 millones de toneladas la producción de maíz. Es un valor muy importante. Este es el trabajo de Aramburu que se hizo en Balcarce con brechas, en donde se muestran, la primera barrita azul arriba son los rendimientos reales promedio del país, la segunda los potenciales que se pueden alcanzar en secano y la tercera potenciales de riego. Fíjense las brechas, las diferencias entre estos valores son las brechas y nos da una idea de cuánto podemos subir los rendimientos, la producción cerrando brechas. Este es un trabajo que se ha hecho a nivel internacional en muchos países. Lo que se hizo en Argentina, esto está desglosado para todas las regiones de Argentina, está hecho para maíz, trigo y soja y, como les decía, da una idea de cómo podemos aumentar la producción cerrando brechas. Aquí tenemos el uso de fertilizantes y el área irrigada en función de los años para distintas regiones del país, del mundo. La Argentina está entre los países que menos fertilizantes aplica por hectárea y de la que menos porcentaje de la superficie riega, lo que da una idea del potencial que tenemos para aumentar los rendimientos a través de la fertilización y el riego. Mañana va a haber presentaciones sobre zinc en maíz, micronutrientes, haciendo números por qué fertilizar y también a la tarde por qué no fertilizamos como debemos. O sea, estamos haciendo una agricultura extractiva y es necesario reponerlo en la medida que los cultivos lo requieran para evitar excesos que producen contaminación. No podemos utilizar las tecnologías de insumos como se realizó en la segunda mitad del siglo XX. Es necesario aplicar insumos cuando es necesario, pero basándonos en una producción mayor por insumo o recurso disponible, trabajando en la productividad de los recursos y de los insumos, la eficiencia de uso de recursos e insumos y que nos permita también la reducción del impacto ambiental. Acá tenemos la típica curva de rendimientos no proporcionales que indica que es cada vez más difícil incrementar los rendimientos en la medida que aumentamos el uso de un insumo. Y esto, la productividad de ese insumo o la eficiencia de uso de ese insumo, vemos que disminuye cuando aplicamos más. Es lo que indica la pendiente de esas curvas. Ahora, tenemos una paradoja. ¿Cómo hacemos para aumentar producción y eficiencia de uso de insumos a la vez? Lo que necesitamos son los saltos de curva. Saltos de curva que lo tenemos que lograr, como habíamos dicho, principalmente a través de tecnologías de procesos y conocimientos que nos permitan más producción, más eficiencia de uso y menor impacto ambiental. Si tenemos saltos de curva, podemos hacer eso, podemos reducir insumos manteniendo productividad. Esto es lo que se está buscando en muchos lugares en Europa, por ejemplo, y aumenta la eficiencia. Lo que también podemos hacer es, manteniendo el nivel de insumos, aumentar la productividad. En el centro oeste, en el medio oeste norteamericano se está trabajando en esta línea que aumenta la productividad. Y en el caso de Argentina, que tenemos que usar en la medida que los cultivos lo requieran más fertilizante, lo que podemos hacer si logramos saltos de curva es aumentar insumos manteniendo o incrementando la eficiencia. Algunos ejemplos de saltos de curva, el mejoramiento genético. Aquí tenemos en una tesis realizada en Balcarce, en el eje tenemos rendimiento y en el eje Y y en el eje X tenemos el impacto ambiental, el índice ambiental. Hacia la izquierda tenemos ambientes de bajos rendimientos, hacia la derecha ambientes de altos rendimientos. Las curvas inferiores son híbridos viejos, las curvas superiores son híbridos nuevos. El mejoramiento genético no solo aumentó potencialidad de rendimiento en buenos ambientes, sino que aumenta rendimiento en ambientes no tan buenos, estabilidad. Y también en la tesis de Ferreira, también realizada en el posgrado de Balcarce, se muestra que los híbridos nuevos superiores rinden más que
los híbridos viejos a una amplia gama de niveles de nitrógeno, con alto nitrógeno, con medio nitrógeno y con bajo nitrógeno. Manejo ecofisiológico, conociendo el funcionamiento de los cultivos. Si tenemos ambientes altamente productivos, en el caso de maíz, sabemos que hay que subir densidad, sabemos que hay que sembrar temprano, sabemos todos los por qué, y tenemos que usar híbridos de alta potencialidad. Ahora, si estamos en ambientes no tan buenos, todo lo contrario, tenemos que sembrar bajas densidades, tenemos que sembrar algo más tarde en la medida que el ambiente lo permita. ¿Y de qué surge este manejo apropiado a cada situación? Del conocimiento intensivo del ambiente, del conocimiento intensivo del cultivo, y esto nos da un plus de productividad muy relevante que no necesariamente pasa por insumos. Un ejemplo clásico que me encanta decir, porque tuvimos la suerte de interaccionar con Pablo Calviño allá en Balcarce, y en el establecimiento de San Lorenzo se implementó la agricultura por ambiente, la ambientación, que conociendo el ambiente, conociendo el cultivo, permitió un plus asombroso de productividad, y esto lo dejo aquí porque Pablo, junto con otros panelistas, nos va a hablar sobre manejo por ambiente esta tarde. Los doble cultivo. Si utilizamos doble cultivo, aumenta la captura de agua, aumenta la captura de nutrientes, que es lo que ven en este esquema, donde ven trigo, soja y los doble cultivo, donde las barras grises es captura de agua y las barras blancas captura de radiación. Si capturo más radiación, más biomasa, más carbono al suelo. Si capturo más agua, menos excesos, menos subida de napa con posible problema de salinización, menos escurrimiento superficial con menos problema posible de agravar inundaciones. Acá tenemos la relación entre evapotranspiración anual y precipitación de un trabajo de Caviglia, que también resulta de una tesis doctoral que hizo con nosotros en Balcarce, en donde la línea 1 a 1 significa que se evapotranspira todo lo que se precipita. Los bosques están cerca de esa relación. Cuando deforestamos, nos corremos para abajo de esa relación. Y si hacemos monocultivo, como son los puntos blancos, los excesos hídricos son muy grandes. Hacer doble cultivo, los puntos negros, reducimos esos excesos y resolvemos algunos de estos problemas. Esta es una transparencia que saqué de una presentación que hicimos en conjunto con Gervasio Piñeiro en Necochea, en donde, fíjense, los servicios que me da un cultivo de cobertura. Un cultivo de grano nos da servicio de grano, es lo que está acá en amarillo, no sé qué, sí. Los cultivos de cobertura nos pueden mejorar materia orgánica de suelo, hacer de catch crop, de nutrientes, mejorar las propiedades físicas, reposición de nitrógeno, fijación biológica, reducir erosión, control de malezas. Tenemos que conocer nuestro sistema, conocer nuestro problema, conocer el cultivo, qué nos puede dar, y en función de eso elegir el cultivo de servicio ideal. Intensivo nuevamente en conocimiento. Fíjense que todos los ejemplos que doy estoy poniendo énfasis en la importancia de conocer. Vamos a tener 2 presentaciones mañana breves sobre cultivos de cobertura. Manejo integrado de organismos perjudiciales. Este es un ejemplo de Frana, en la zona del departamento de Castellanos, cerca de Rafaela, en donde él hace un manejo integrado de organismos perjudiciales. Los productores de la zona aplican insecticida más de una vez por año, y él, en base a monitoreo de enemigos naturales, monitoreo de los insectos dañinos, y en base a umbrales de daño, o sea, cuando un daño en la soja afecta el rendimiento, que eso requiere conocimiento ecofisiológico, él aplica solamente cuando es absolutamente necesario, y en 10 años aplicó 2 veces productos de la menor toxicidad y persistencia. Y logra los mismos o mayores rendimientos que los productores de, esto es un lote demostrativo, de Castellanos. Por eso es uno de los ejemplos preferidos. Por iniciativa de Fernando García, que hace unos años ya nos vino a ver a Balcarce y nos propuso un ensayo holístico, en donde nuestro objetivo en este ensayo es alcanzar los rendimientos potenciales de secano, con un paquete de manejo que, aplicando más insumos, por ejemplo, más fertilización, nos permita no contaminar, nos permita no emitir más gases de efecto invernadero, nos permita no contaminar las napas con plaguicida, eso estamos todos monitoreando. Y en este caso lo que estamos mostrando en azul es la productividad del agua, que es mayor en ese sistema identificado con respecto a cómo lo hace un productor. Utilizamos parcelas
de ese tipo, o sea, estamos simulando lo que hace el productor. Y estamos teniendo un plus interesante en eficiencia de uso de radiación, en productividad del agua y en eficiencia fisiológica de nitrógeno. Estamos terminando de escribir entre todos un trabajo al respecto. Esto se realiza en Balcarce y en Paraná. Vamos a tener una presentación mañana en donde este enfoque holístico lo va a presentar Ignacio Ciampiti para el caso de soja y maíz en Estados Unidos. Bueno, la eficiencia fisiológica del nitrógeno, podemos producir saltos de curva a través del manejo y de la variabilidad genética. Acá tenemos rendimiento en función del nitrógeno absorbido, vemos saltos de curva, esto tiene que ver el ambiente, pero el manejo del cultivo y la genética nos puede producir saltos de curva en cuanto a eficiencia fisiológica. Eficiencia de recuperación. Esta figura de Kasman muestra en el eje X tenemos una relación entre oferta y demanda del nutriente y en el eje Y la eficiencia de recuperación de ese fertilizante. Fíjense que cuando la oferta es muy grande relativa a la demanda, las eficiencias son bajísimas y lo contrario ocurre con lo inverso. Entonces, de esta figura surge la importancia del análisis de suelo y de planta para saber oferta, para saber requerimiento, de la sincronía de la aplicación del fertilizante con la demanda del cultivo y en general los 4 R que siempre el IPNI, fertilizar, nos recomiendan. En la medida que hacemos esto eficientemente, menor exposición de nitrógeno a pérdidas, menores emisiones de gases de efecto invernadero, menor contaminación de napas con nitratos. Vamos a tener presentaciones mañana sobre buenas prácticas para la fertilización, para hacer un uso eficiente de los fertilizantes, en donde aquí estimar bien cuál es la demanda, el buen manejo de la fertilización, así que vamos a tener bastante al respecto mañana sobre este tema. Rotaciones y labranzas. Acá elegí una presentación de la gente de Aprecip Pergamino, el Chacras Pergamino, que me gustó mucho, en donde tenemos carbono orgánico particulado en el eje Y, en función de un índice de intensificación de la rotación. A la izquierda tenemos lo que más se parece a soja y a la derecha tendríamos un sistema de pasturas. Vemos como el carbono orgánico particulado en los 5 centímetros aumenta en función de ese manejo de la rotación. Y esto, por supuesto, mejora el suelo, mejora la producción y también tiene impactos en control de malezas, adversidades, etc. Vamos a tener hoy a la tarde presentaciones sobre qué rotación recomiendo en cada región. Como decía Fernando, 4 técnicos del INTA van a hablar sobre el tema de la importancia de las rotaciones en los sistemas productivos. Y también a la tarde sobre el tema de si vuelven las pasturas y cómo manejar la nutrición en las pasturas. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a hacer una síntesis y acá, si me permiten, vamos a ir a aspectos más globales, pero siempre tengo digamos, me gusta ir a ese nivel, ¿no? En cuanto a los desafíos que enfrentamos. Satisfacer futuras demandas, cuidando el ambiente y además desarrollo inclusivo y equitativo. Esas son, a mi entender, los grandes desafíos en donde la agricultura tiene un rol muy importante que jugar. Hemos construido un mundo desparejo. Esto es una figura de un libro de Menzel, en donde él viajó por todo el mundo y le pedía a distintas familias de todo el mundo, es un libro con muchísimas fotografías, que junten lo que consumen en una semana. Evidentemente, arriba a la izquierda, tenemos exceso y eso no es bueno para la salud. Hay muchos trabajos que muestran lo que esto complica, las malas dietas de Occidente, lo que complica nuestra salud en muchos aspectos, ¿no? Y por otro lado tenemos hacia la derecha y sobre todo abajo los problemas de los 800 millones de desnutridos, que si le sumamos deficiencias de algún nutriente o micronutriente, ese valor es mucho más alto. En Argentina tenemos 30% de pobreza. Si consideramos los chicos, ese valor es 50%, lo que pinta un futuro que tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque el 50% de los chicos son pobres en nuestro país. Y de ahí la importancia del desarrollo inclusivo y equitativo. Y déjenme compartir con ustedes un temor. La muerte de los corales, la inundación de Bangladesh, el corrimiento del Sahara va a poner a cientos y cientos de millones de personas en situación crítica a lo largo del siglo XXI. Tenemos que actuar rápido. Estos desafíos requieren entonces de nuestra capacidad de innovación y de colaboración. Innovación. La innovación es inevitable.
Es inevitable porque es consecuencia de nuestro cerebro creativo. Es un cerebro grande que nos dio ventaja adaptativa en el Valle del Rift, en donde nuestro género y nuestra especie evolucionó. El medio ambiente en este valle era muy fluctuante y el tener un cerebro grande, tener la capacidad de comunicarnos, de pensamiento abstracto, de pensamiento simbólico, nos dio adaptación en ese ambiente tan cambiante. Ese cerebro grande es creativo, es innovador, es nuestra naturaleza. Hay muchos que reniegan de la tecnología, es nuestra naturaleza, eso tenemos que entenderlo. Es en gran medida impredecible, porque la innovación tiene mucho de impredecible, ¿no? Porque es creatividad, es innovación. Es acumulativa porque actúa como un trinquete tecnológico-cultural. Una buena idea es tomada, otro sobre esa idea construye por las comunicaciones, por las articulaciones, y ahí vamos en un crecimiento direccional. Y además es exponencial, porque los productos de nuestra capacidad creativa e innovadora retroalimentan dicha capacidad y la potencian. Esto es simplemente para demostrar cómo fue aumentando el volumen del cerebro a lo largo de la evolución. Y aquí tenemos, sacado del libro que comentaba Fernando, puse los eventos de creatividad e innovación relacionados con nuestra supervivencia y alimentación que uno pudo identificar. Son solo algunos, pero lo que llama la atención es lo exponencial de esta tendencia. El crecimiento de la población humana se está estabilizando, la capacidad de innovación es exponencial, la capacidad de procesamiento de información se multiplica por 10 cada 5 años. No termino de asombrarme con todos los avances tecnológicos que estamos experimentando. Y volviendo a los desafíos globales, requieren a su vez de colaboración, de cooperación. Estamos enfrentando problemas muy serios a nivel, por ejemplo, de cambio climático y básicamente, como principal ejemplo quiero poner ese, en donde están pasando a nivel mundial cosas que me preocupan porque estamos ignorando la importancia de este problema. Esto es un problema complejo que requiere de la colaboración de todos. La articulación de investigación, extensión y comunidad, la virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas va a resultar en sociedades que aprenden, y sociedades que aprenden es la innovación. Esto no lo miren porque está muy chiquito, se los cuento. ¿Somos colaborativos? ¿Somos egoístas? Esta es una gran discusión. Desde Plauto en el siglo II a.C., que las ideas de Hobbes, que dice que el hombre es el lobo del hombre. Rousseau dice que nace bueno, pero la sociedad lo corrompe en su libro Emilio. Dawkins habla recientemente del gen egoísta, que somos egoístas. Spencer habla de la supervivencia del más apto, donde pone lo darwiniano y que de alguna manera se utilizó para justificar excesos del capitalismo. Y después empiezan a aparecer recientemente con más fuerza, right, cooperamos por beneficio propio. Pinker en un libro reciente habla de los ángeles que llevamos dentro y los progresos que hemos hecho en construir coexistencia. Y Felber, les recomiendo a todos que lean el libro de Felber, La economía del bien común, en donde en vez del balance financiero las empresas deberían hacer un balance del bien común, y eso es algo que suena utópico, pero están todos los mecanismos y está creciendo en Europa esta idea. Y en lo que quiero remarcar es Tomasello, 2010, un sociobiólogo que hizo los experimentos más serios según los expertos, no es mi campo, y acá por eso les pido disculpas que me meta en esto, pero lo quiero compartir con ustedes, que tenemos una inclinación natural e inherente a cooperar, así como tenemos esa inclinación a innovar. Y eso es innato, si no, no podríamos haber construido sociedades tan complejas. Pónganse a pensar lo complejo que es una sociedad y cómo cada uno cumpliendo su rol, eso puede ir adelante, ¿no? Con las instituciones, interacciones, etc. Ahora, Tomasello, que hizo investigación con niños muy chiquitos antes de tener el impacto cultural, o sea, descubre que la capacidad de colaboración es inherente al ser humano, pero con los del mismo grupo. Y acá está la clave. Somos colaborativos con los que identificamos como nuestro grupo. Ahora yo pregunto, ¿somos todos del mismo grupo o no? Este es
lo pueden encontrar en el libro. Acá muestra que hace 50.000 años un grupo de africanos bosquimanos cruzaron el Mar Rojo y a partir de ahí se desparramaron por todo el mundo. Todos ustedes tienen el gen de esos bosquimanos marcador, no gen, el marcador en el ADN que nos lleva a ese origen de hace 50.000 años atrás. Y todos nosotros aquí tenemos esa misma madre común de ese pequeño grupo que cruzó el Mar Rojo. Y esto es ciencia, esto es biotecnología, y esto tira por tierra la teoría multirregional que establecía que el ser humano moderno había surgido paralelamente en distintos lugares en forma simultánea, a partir del hombre de Java, a partir del hombre de Pekín, a partir del Neandertal, a partir de los ancestros africanos. Tenemos un origen común. Los africanos se remonta un poco más atrás, a 150.000 años, pero también hay un origen común. Acostumbramos a etiquetar a las personas, locales, extranjeros, cristianos, musulmanes, derecha, izquierda, campo, ciudad, nosotros, ellos. Y esta es utilizado por algunos líderes, que no comparto, para unir su tropa. Y saben de qué estoy hablando. Ahora, cuando a estas mismas personas les preguntamos si se sienten amados, se sienten solos, les gusta bailar, les gusta escribir, aman a la naturaleza, se reúnen con sus amigos, estos grupos desaparecen, estas etiquetas desaparecen. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y volviendo al tema del cambio climático, que es mucho más serio de lo que muchos de nosotros nos imaginamos, también es un problema común. Estamos todos en el mismo barco y también tenemos que actuar como un único gran grupo. Hemos visto que la capacidad de innovación y de colaboración es inherente y es una capacidad de nuestra especie. Ahora, esta capacidad de innovación y colaboración tiene que estar dirigida a solucionar los problemas del ambiente, pobreza, desnutrición, satisfacer futuras demandas de productos agrícolas. Resumido, compromiso social y ambiental. La tecnología, la innovación, no debe ser utilizada para un modelo de extralimitaciones, de ir más allá de lo que la Tierra puede soportar. Recuerden que ese indicador que habíamos mostrado en las primeras transparencias nos dice que hoy estamos usando la Tierra más allá de la capacidad bioproductiva que la Tierra tiene. Por eso se acumula CO2, por eso se acumulan residuos, por eso se contamina. No tenemos que tener las tecnologías para agotamiento de recursos, ni excesos de consumo, ni la planificación sectorial para algunos y no para otros, sin contabilidad ambiental. Tenemos que considerar las externalidades productos de nuestras acciones. Y para esto mi interpretación es que además de regulaciones, monitoreos, inversiones en infraestructura, investigación, extensión, articulación, necesitamos como paso fundamental la educación de que somos un gran grupo y que tenemos que enfrentar estos problemas comunes de manera global. Entonces, hemos visto sintéticamente producción e impacto ambiental. Vimos que en el pasado se acopla la mayor producción con el impacto ambiental. Y nuestro gran desafío que tenemos es romper con ese acople. Tenemos que seguir aumentando producción. Muchos dicen, no, ¿por qué tenemos que aumentar producción? Va a haber mayor demanda y con estos problemas que les mencioné, Argentina tiene un rol fundamental en producir alimentos para el mundo. Pero tenemos que hacerlo reduciendo el impacto ambiental, desacoplando esta asociación. Hemos repasado cuál es el rol de la agricultura en el impacto ambiental de las actividades humanas. Hemos visto en el caso de emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso de deforestaciones, uso del agua, contaminación, degradación de los suelos, etc. Hemos visto cómo satisfacer las demandas cuidando el ambiente. Y hemos hablado principalmente de tecnologías de procesos y de conocimientos, aquellas tecnologías que nos dan un salto de curva, que nos permiten aumentar, satisfacer demandas, cuidar el ambiente, reducir impacto ambiental. Y muchas de esas son muy sencillas, como algunos de los ejemplos que mencionamos y que prestemos atención después en la presentación de los que van a hablar de agricultura por ambiente como un ejemplo. Los desafíos que enfrentamos, nuevamente, producir, reducir impacto ambiental y construir un mundo más equitativo.
Y vimos cómo la capacidad de innovación y de colaboración inherentes a nuestra especie juegan un rol fundamental en alcanzar esas metas. Muchas de estas cosas están resumidas en este libro, que lo pueden bajar de aquí, de esta página, de la del IBNI y de la del INTA. Y disfruten el simposio y muchas gracias por su atención.